Para el examen tenía 3 ejercicios donde el primer ejercicio simplemente era hallar la presión de formación de hidratos mediante el método KBS, un ejercicio que habíamos hecho. La única diferencia es que en esta oportunidad nos daban porcentaje másico y no molar. También era una indicación que se les había dado en clases, ¿no? Y se les había dicho, chicos, van a normalizar esto, y si es molar, si, fíjense que es molar porque puede ser másico, y sí o sí tenemos que trabajar con porcentajes molares. El ejercicio número 2 es un ejercicio de inhibidores químicos donde se nos está pidiendo la temperatura de formación de hidratos. En el ejercicio 5 tenemos un proceso de absorción. Era absorción aquí con B, no B, hubo ese error. Sin embargo, todos los datos primero, antes de hacer un ejercicio, se lee completamente y vemos que nos da una circulación de trietilenglicol, ¿verdad? Incluso nos da su densidad y incluso después me sigue hablando de trietilenglicol y la degeneración que tiene el glicol. Entonces esto únicamente ocurre en un proceso de absorción. Incluso me está dando los CPs de TEC rico y TEC pobre, ¿no? No me da ni un solo dato que usaría para absorción. Entonces claramente se trataba de un error que el ingeniero les ha aclarado cuando le consultaron. Ok. Entonces, empecemos con lo que vendría a ser la parte del solucional. Entonces, teníamos aquí la composición de nuestro gas. Entonces, el primer paso sí o sí era llevarlo a porcentaje molar. Hay muchas opciones, algunos han usado fórmulas directamente. Considero que un método más rápido era teniendo los pesos moleculares, hallábamos el número de mol. Sabemos que mol es igual a masa sobre peso molecular. Entonces, considerando el porcentaje másico como masa entre peso molecular es número de moles. Entonces, ya teniendo número de moles de todos los compuestos, pasábamos a normalizar, ¿ya? Normalizando de tal manera que la sumatoria sea 1. Entonces, ya estas eran las composiciones molares y ya llevándole en porcentaje, estos eran los porcentajes, ¿no? Entonces, esto era sí o sí el primer paso que se debía hacer, llevar el porcentaje másico a porcentaje molar. Si no, el resultado está mal, ¿no? Entonces, ya teniendo la composición normalizada y molar, simplemente procedíamos con el método, que es bien sencillo, es bien metódico. Podríamos tomar aquí una presión inicial de 300 psi, leíamos las constantes KBS a esa presión y a la temperatura a la que está el gas, 50 Fahrenheit. Teniendo las lecturas de KBS, llevamos los valores de X, siendo X la división entre Y y KBS, ¿verdad? Entonces, teníamos que luego hallar la sumatoria de todas nuestras X y vemos que es un número mayor a 1. Entonces, lo más lógico es que si salió mayor a 1, habría que reducir la presión. ¿Ok? Sin embargo, también les había indicado que si lo marcan sí o sí entre 300 y 400, igual interpolando va a salir el resultado adecuado. Entonces, si escogieron una presión menor, digamos 200, no hay ningún problema. Tendría que salir un resultado, si no viene el mismo, dentro del rango del 5%. Entonces, en este caso, con una presión mayor de 400, tenemos las lecturas KBS a esa temperatura, esa presión, hallamos los valores de X y hallamos la sumatoria. Como ha incrementado la presión, evidentemente la sumatoria de X también va a incrementar, ¿no? En este caso nos ha dado el 1,5. Entonces ya con ese par de datos ya puedo proceder a interpolar, aunque en este caso pues, sería en todo caso extrapolar, ¿verdad? Porque el punto está fuera de los dos límites que he hallado, ¿no? Entonces, si tengo la sumatoria de X a esta presión y la sumatoria de X a esta presión, ¿cuál va a ser la presión para que la sumatoria sea 1? Entonces, ahí interpolando, la presión de formación de hidratos es de un valor de 269,8, ¿no? 260, es 270 prácticamente, P6. Ahora sí han hallado 271, 72, 67, no pasa nada, está dentro del rango, siempre y cuando el procedimiento sea adecuado. Hayan llevado a porcentaje molar, hayan normalizado, las lecturas de las gráficas estén correctas, no hay ningún problema. Este ejercicio, como bien decía el ingeniero al inicio del examen, era regalado, aquí no había que pensar nada, era bien metódico. Vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos dice que tenemos un caudal de 900 millones de pies cúbicos que se tratan con 4.800 libras al día de propilenglicol.
de inhibidor, no, ese es el inhibidor, donde el 25% es usado exclusivamente para las pérdidas de evaporación y condensado, logrando remover 7.500 libras de agua al día. Si el gas llega a la planta de deshidratación a 60 Fahrenheit, determina la temperatura de formación hidráulica. Ya aquellas personas que practicaron con la práctica se dieron cuenta, o se debieron dar cuenta que este ejercicio estaba en su práctica, ¿no? Es casi idéntico, lo único que ha cambiado es que aquí ya no se les está dando un caudal de libras por millón de pie cúbico, les está dando la cantidad total de agua que se remueve al día, ya no es un caudal en función de la cantidad de gas, es todo el agua total, ¿ya? Entonces, esa era la única diferencia. Este ejercicio estaba en su práctica, si ya estaban practicando para su examen, seguramente ya sabían cómo hacerlo. Entonces, ¿qué había que hacer? Nosotros sabemos que el inhibidor total, la masa del inhibidor se va a dividir entre las tres fases, ¿no? La acuosa, la gaseosa y la orgánica. Ahora me dice que las pérdidas para evaporación, es decir, la fase gaseosa y condensado, es decir, la fase orgánica, es del 25%. Entonces, si la fase gaseosa y la fase orgánica son el 25%, entonces la fase restante, la fase acuosa, va a ser un 75%. Ahora yo sé que todo el inhibidor que estoy usando es 4.800 libras al día. Entonces, esto es el 100%, ¿verdad? Es la masa del inhibidor total. Si el 100% es 4.800, entonces para la fase acuosa, es decir, el 75%, va a ser 3.600 libras. Entonces, a toda la masa de inhibidor que tenía, le sacaba el 75% y ya tenía la masa en la fase acuosa. Hemos hecho un ejercicio muy parecido en clases también. Ahora, aquí la diferencia viene que en la ecuación de Hammerschmidt, recuerden acá, bueno, teníamos el caudal de gas y le multiplicábamos el contenido de agua que vamos a remover, pero también recuerden que las unidades se tienen que ir simplificando. Entonces, la cantidad de agua que teníamos o que poníamos en esta ecuación eran libras de agua por cada millón de pie cúbico de gas, de pie cúbico estándar. Y el dato que me habían dado es que se remueven 7.505 libras de agua al día, ¿ya? En total se remueve esta masa de agua. No se remueve esta masa de agua por millón de pie cúbico de gas. Entonces, para llegar a esas unidades, simplemente habría que dividir estos valores, ¿no? Si se remueven 7.505 libras de agua al día y el caudal es que se están produciendo 95 millones de pies cúbicos al día, aquí día con día se van, y ahora sí ya tendría mi agua removida en las unidades con las que siempre hemos trabajado, en las unidades en las que trabaja la gráfica de maqueta web, que son libras de agua por millón de pie cúbico. Okay, entonces aquí era necesario dividir esto o agregar esto aquí como un factor de conversión, que creo que muchos también hicieron eso. Está bien, está perfecto. Entonces el agua que se ha removido usando este inhibidor es de 79 libras de agua por cada millón de pie cúbico de gas. Entonces, la cantidad de agua que se va a ir, la cantidad de inhibidor que se va a utilizar para la fase acuosa va a ser, tengo aquí mi caudal de gas, ahora sí voy a utilizar el agua removida en sus unidades que le corresponden, 79 libras de agua por cada millón de pie cúbico estándar de gas. Aquí se va el millón de pie cúbico con millón de pie cúbico. Ahora aquí voy a usar la composición del agua, que vendría a ser en libras de agua, y arriba tendría la composición del inhibidor, ¿no ve? Como va a ser tanto agua como inhibidor, entonces si resto de 1, la fracción del agua, voy a tener la fracción del inhibidor, y aquí tendría libras de inhibidor. Libras de agua con libras de agua se van, y yo sé que la respuesta de esto debe ser 3.600 libras de inhibidor. Recuerden que el 3.600 lo sacamos de sacar el 75% a mi contenido de inhibidor total. Entonces acá la única incógnita que tengo es la fracción de agua. Esto igual es como casi idéntico a lo que hicimos en clase. Hallamos la fracción de agua, que va a ser de 0,676. Entonces el inhibidor va a ser la de esta. Recuerden que el examen al inicio les indica trabajar con 3 decimales, ¿no? Entonces aquí no había pierde. Restábamos 1 menos la fracción del agua y ya tendría la fracción del inhibidor 0,324. Entonces con la fracción del inhibidor ya me iba a Hammerschmidt. La fracción del inhibidor es delta T por el peso molecular del inhibidor.
sobre la constante Hammer del inhibidor que estamos usando, más delta T por el peso molecular del inhibidor. Recordemos que delta T es la temperatura de formación de hidratos menos la temperatura final. La temperatura final es dato, el ejercicio me dice que es 60, el peso molecular del inhibidor, como es propilenglicol, es 76, y la constante Hammer también es un dato, 3590. Ya hallado previamente la composición o la fracción del inhibidor, reemplazo eso acá, y aquí ya simplemente era despejar, ¿no? Hallar el valor de la temperatura de formación de hidratos, que era la única incógnita. Despejando y reemplazando datos, aquí ya están reemplazados, allá vamos que la temperatura de formación de hidratos es 82,65. Aquí no hubo lectura de gráficas, aquí no hay interpretación de he leído un poco más, he leído un poco menos, sí o sí era este valor. Ya por decimales, tal vez hasta un 81, 83, más no podría variar, ¿no? Porque eran cálculos directos, precisos. Como repito, aquí no había uso de gráficas, entonces no tendría que haber variación en las respuestas. ¿Ok? Esta era la respuesta, 82 grados Fahrenheit. Ok, esa era la pregunta número 2, era relativamente corta también, ¿no? Era bastante cortita, ¿no? Y si habían hecho la práctica. ¿Sí? Sí, una consulta. En clases nos dijo que si superaba el inhibidor la fracción molar de 0,25 más o menos, usáramos Nielsen. Ah, ya. ¿Lo llevaste luego esto a Nielsen? Ajá. Ya, entonces igual se va a considerar, está bien, si no hubo, claro, sería más apropiado usar Nielsen acá también, no hay ningún problema. De todas maneras, si lo llevaban a Nielsen, en Nielsen usamos delta T, pues, y no tienes delta T. ¿Cómo lo podríamos hacer? O sea, sí, calcularíamos el delta T, porque tendríamos todos los datos, y como ya tenemos la temperatura final, solo lo sumamos al final. Buena observación. Pero un momento, cuando les dije que era mayor al 25%, ¿en qué caso dijimos que hay que aplicar eso? Dijimos exclusivamente en el caso del metanol. Dijimos para el metanol, ¿verdad? Para glicoles el porcentaje no es el mismo. Para los glicoles es un porcentaje mayor, 60 o 70%. Entonces, el 25% solo aplica cuando hablamos del inhibidor de metanol, ¿ya? Para los glicoles es una ventana más amplia. Y recuerden que estamos usando propilenglicol, entonces no deberían usar Nielsen, ¿ya? Porque no es metanol. ¿Hay alguna consulta? Sí les dije eso, ¿no? Se anotaron. Dice, en el caso del metanol mayor a 20-25% y en el caso de los glicoles, no me recuerdo si les dije 60 o 70%, pero era mayor a 60. Sí, nos dijo 20%. Para el metanol, pero sí, para los glicoles. 60 y 70. Sí, 60%. Y en este caso, el ejercicio deja en claro que es ¿dónde está? Propilenglicol, ¿no? Entonces no aplica aquí Nielsen porque si bien es mayor al 25%, no es metanol, es glicol. Entonces está bien el solucionario, de esa manera se hacía, ya no se podía usar Nielsen por lo anteriormente explicado. ¿Ok? ¿Hay alguna otra consulta de este ejercicio? ¿Algo que no quedó claro? Ya, entonces vámonos al último ejercicio, que era el más pesadito y el que valía la mitad del examen. Okay. Repito nuevamente, era un proceso de absorción, pero claramente, no sé chicos, a mí me molestó un poco. Algunas personas me escribieron y me dijeron, sí, creo que se han equivocado. Ya, efectivamente, sí, se han equivocado, pero de ahí a decir me han perjudicado, me ha quitado tiempo, no tiene sentido, ¿no, chicos? Leyendo el ejercicio, claramente, todo me da a entender que todo es trietilenglicol, ¿no ve? Claramente es un proceso de
absorción, todos los datos son de absorción, no tienen ni viscosidad, no tienen el tipo de tamiz, no tienen nada para hacer absorción. Entonces aquí simplemente hubo un error de una letra, pero todos los datos estaban ahí, ¿no? Entonces justamente por eso hicieron la consulta y ya se les había aclarado que era un proceso de absorción. Ahora, recuerden que para el proceso de absorción era bien importante tener las condiciones de operación. Entonces, si bien me están diciendo a qué presión voy a realizar este proceso, no me están dando la temperatura de operación, ¿ya? Entonces, también luego me están diciendo que el trietilenglicol se va a degenerar con un intercambiador de calor y me da todos los datos, ¿no? Entonces, es como el último ejercicio que hicimos. Me dice que al degenerar el glicol, la temperatura va a cambiar 130 Fahrenheit, ¿no? Recuerden que el glicol se degenera en el servidor, es decir, tengo un delta de 130 Fahrenheit en el servidor, donde considerando que la temperatura de entrada al mismo, o sea, al servidor, vamos a entrar con una temperatura de 280 Fahrenheit, y se sabe que el glicol ingresa al proceso de deshidratación a 220 Fahrenheit, ¿no? Entonces, esta es la temperatura a la que se estaba almacenando el glicol, porque posterior a almacenarlo, ingresamos a la deshidratación, ¿no? Entonces, me está dando 3 datos de temperatura. Claramente, si tengo la temperatura de entrada al servidor y sé que en el servidor va a cambiar 130 Fahrenheit, entonces tendría ya la temperatura de salida del servidor. ¿Qué tengo? Temperatura del servidor, temperatura de salida del servidor, tengo temperatura de almacenamiento, solo faltaba una temperatura, ¿no ve? Trabajando en el intercambiador de calor, justamente es la temperatura de operación. Entonces no podrían realizar el diseño de esta absorción sin tener esa temperatura. Justamente por eso se les están todos estos datos y también los CPs de trietilenglicol zico y trietilenglicol pobre. ¿Ok? Entonces el primer paso era sí o sí hallar la temperatura de operación. Ya, entonces este es el gráfico que hicimos en clase. Tenemos aquí nuestra tose de deshidratación. Del gas está saliendo de la tose a la temperatura de operación, que es lo que yo no tengo, pasa por el intercambiador de calor y después de pasar por el intercambiador de calor, el trietilenglicol zico va a adoptar la temperatura con la que va a ingresar al servidor. En el servidor se va a regenerar y va a salir con la temperatura del servidor, va a pasar nuevamente por el intercambiador de calor, donde su temperatura va a cambiar a la temperatura de almacenamiento, con la que posteriormente va a ingresar nuevamente al proceso de deshidratación. Entonces empieza el calor ganado, es igual a menos calor perdido. El calor ganado es aquel que va a ganar el glicol zico, y el perdido es el que, bueno, el calor ganado, claro, el calor ganado es el que va a ganar el trietilenglicol zico y el calor perdido es el que va a perder el trietilenglicol pobre. Entonces sabemos que en el caso del glicol zico, ¿cuál es su delta T? El glicol zico está siguiendo esta línea de acción. Vemos que la temperatura de salida va a ser la temperatura de ingreso al servidor y la temperatura de entrada al intercambiador de calor era la temperatura de operación. En el caso del glicol pobre, al intercambiador de calor va a salir con lo que es la temperatura de almacenamiento e ingresa con lo que es la temperatura del servidor. ¿Qué más? El ejercicio me dice que la cociente másica de glicol zico es 15 más que cuando estás degenerado. Esto igual lo habíamos tocado en clases, les había dicho, pues lógica, que glicol va a ser más, y me respondieron bien, ¿no? El glicol zico, ¿no? Porque se supone que tiene todavía contenido de agua, por lo tanto es un flujo másico mayor. Y justamente el examen dice que era 15% más. Entonces podríamos ponerlo como que el trietilenglicol zico es 1,15 veces la masa de trietilenglicol pobre. Entonces, teniendo esa relación en ambos miembros de esta ecuación, ya tengo lo que es la masa del glicol pobre. Entonces, las masas se van, ¿no? Se anulan. Tendría masa del glicol pobre, entonces se van a anular. Entonces, los únicos datos que me quedan son los CPs y lo que vendrían a ser los delta T's.
Ahora, no me está dando el ejercicio como tal la temperatura del servidor o la temperatura de salida del servidor. Me está diciendo que en el servidor ocurre un delta de 130 Fahrenheit. Y sabemos que el delta del servidor, en el servidor se está cambiando la temperatura, se va a salir con lo que es la temperatura del servidor y se va a entrar con la temperatura de ingreso al servidor, ¿no? Entonces de aquí, ¿qué es lo que yo quería? La temperatura del servidor, despejando, entonces va a ser la temperatura que cambia en el servidor más la temperatura de ingreso al servidor. El delta T era 130 y la temperatura de ingreso al servidor es de 280, ¿no? Entonces en el servidor se está trabajando a una temperatura de 410. Y eso está acá también, ¿no? Bueno, también por lógica nos dice, al degenerar el glicol, la temperatura cambia en 130 Fahrenheit, ya, o sea, y también hemos visto que en el servidor se incrementa la temperatura, o sea, de la temperatura a la que entra va a aumentar 130 Fahrenheit más. Ahora dice, considerando que la temperatura de entrada al mismo, o sea, se está entrando al servidor con 280 Fahrenheit. Si entras con 280, vas a salir con 130 más. 280 más 130 son los 410. Entonces, esta es la temperatura de salida del servidor, o simplemente, como le llamamos en clases, temperatura del servidor. Entonces, ya teniendo las tres temperaturas, temperatura de ingreso al servidor, temperatura de almacenamiento y temperatura del servidor, ya reemplazo en mi ecuación. Tengo del enunciado los valores de los CPs y la única incógnita sería la temperatura de operación. Entonces, desde aquí la temperatura de operación, despejamos, tiene un valor de 94,8 grados Fahrenheit. Y listo. Teniendo ya la temperatura de operación, ahora sí puedo ingresar al diseño de absorción. Pero previamente tengo que hallar el contenido de agua inicial, y aquí también se les había dado este consejo, que no va a entrar un ejercicio por separado de contenido de agua, claramente va a estar dentro del ejercicio, y si tienen los datos, si pueden hallar el peso molecular, si les da salinidad, tienen que corregir. Entonces, en este caso, nos dice que vamos a hacer el proceso de absorción para el gas del ejercicio 1, o sea, si tiene su cromatografía, si este tiene una salinidad del 2,2%. La salinidad es un parámetro que es necesario corregir para la lectura de contenido de agua. Entonces, tenemos que hacer la lectura de contenido de agua con sus respectivas correcciones, ¿ya? Para ello, previamente es necesario hallar el peso molecular para también hacer la corrección por peso molecular. Entonces voy a agarrar mi composición que ya había llegado en el ejercicio 1 a molar, ya lo tenía en composición molar. Aquí tengo los pesos moleculares, voy a multiplicar composición por peso molecular y la sumatoria vendría a ser el peso molecular de todo mi gas, de toda mi mezcla. Ok, entonces primero hacemos la lectura de contenido de agua del maqueta web. Tengo presión, tengo temperatura, acabo de hallar la temperatura, ahora estoy trabajando con la temperatura de operación. Ya, a lo que estaba viendo y me comentaba el ingeniero, habían usado esta temperatura, pero esta es la temperatura a la que se encontraba el gas, no la temperatura a la que se va a operar el proceso de deshidratación. Evidentemente la temperatura va a cambiar, no vas a operar el gas a la misma temperatura que está llegando. Son condiciones, son parámetros de los que hacemos cálculos justamente, ¿no? Entonces, ya hallado esa nueva temperatura y teniendo la presión de operación, hallamos el contenido de agua que era de 60 libras por millón de pie cúbico de gas. Ahora, esta lectura, al darme salinidad, al poder hallar peso molecular y al tener contenido de dióxido de carbono y ácido sulfúrico, se tiene que corregir, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hacer una corrección por gravedad. Teniendo el peso molecular y la temperatura, hallo corrección por gravedad. Luego, como me dan la salinidad del 2,2%, hallo corrección por salinidad. Entonces, el contenido de agua de la parte de los hidrocarburos va a ser el contenido de agua por las dos correcciones. Le multiplicamos las dos correcciones y tendría un contenido de agua de 55,74 libras por millón de pie cúbico. Pero al tener este gas presencia de ácido y de dióxido de carbono, también voy a hacer las lecturas de las gráficas 4 y 5
de contenido de agua por la presencia de estos contaminantes. Entonces tengo que afectar a la lectura de contenido de agua con esta ecuación, que igual ya estamos en clases. Y ahora sí tendría que el contenido de agua final del gas con el que se está ingresando al proceso de deshidratación y por el cual tengo que deshidratar es de un 56,43 libras de agua por cada millón de pie cúbico estándar de gas. Aquí tal vez las lecturas sí va a variar esto porque hemos usado, para hallar este dato hemos usado 5 gráficas. Entonces sí, puede que varíe un poco, tal vez de 50 a 60. Lo importante, más allá del valor, es el procedimiento. Tiene que estar completo, tienen que estar las 4 correcciones presentes porque se tenían los datos para aplicar estas correcciones. Ok, entonces teniendo el contenido de agua, ¿qué más me faltaba? Me falta el factor de compresibilidad, el factor Z. También en clases yo les había comentado, si es que les falta Z, recuerden el reservorio, yo les he enseñado para hallar con Standing y Katz. Entonces justamente ese es el procedimiento que vamos a usar porque tenemos la composición, teniendo la composición y ya sabemos, tenemos los datos tabulados de presión y temperaturas críticas, que esto lo hemos visto desde quinto semestre y lo hemos seguido manejando hasta ahora. Podemos hallar, gracias al método de Standing y Katz, las presiones y temperaturas pseudocríticas, con las pseudocríticas las pseudos reducidas y con las pseudos reducidas irme a la gráfica de Standing y Katz y hallar el factor Z de operación, a las condiciones a las que estoy operando, ¿no? A la presión de operación, que es 800 psi, y a la temperatura de operación, que son los 94 Fahrenheit, que he hallado con el proceso del hervidor. Listo, ahora sí, teniendo Z de operación, eso era todo lo extra, ya después es mecánico. Tenemos que hallar la densidad del gas, ya tenemos todos los datos, teniendo la densidad del gas, lo llevamos a libras por galón para encontrar la velocidad en las mismas unidades. Entonces empezamos como tal el diseño. Empezamos con el caudal, reemplazamos en nuestra ecuación, lo llevamos en las unidades de tiempo ahora y tendríamos lo que es el caudal de operación. Luego vamos a hallar la velocidad de operación usando la ecuación de la velocidad de operación. Nos habían dado la densidad del trietilenglicol, hemos hallado la densidad del gas, reemplazábamos, ya teníamos la velocidad de operación. Con la velocidad de operación y el caudal de operación podríamos hallar el diámetro, reemplazando nuestra ecuación. Reemplazábamos en la ecuación y ya teníamos el diámetro de nuestra tos. Este valor siempre se lo tiene que redondear hacia arriba a un valor entero o entero 0.5, como era 4,01, el diámetro de la tos es 4,510. ¿Qué me falta? La altura. Entonces tenemos que leer luego la temperatura de rocío, entonces y el ejercicio en este caso nos estaba dando el contenido de agua final. El contenido de agua final es de 4 libras por millón de pie cúbico. Y la presión a la que estoy operando este proceso de deshidratación es de 800. Con ambos datos leía la temperatura de rocío. ¿Qué más? El agua removida o rendimiento de agua, restando el contenido de agua de inicial menos el final sobre el inicial. Voy a usar el contenido de agua inicial que he leído previamente con todas sus correcciones. El contenido de agua final era dato, ya tengo el agua removida. Luego voy a hallar el porcentaje de trietilenglicol en peso pobre que se está usando para este proceso. Entonces entro a la gráfica 19 con la temperatura de rocío y la temperatura de operación y ya tengo una lectura de que tengo un 99% de trietilenglicol pobre. Finalmente entro a las últimas gráficas de la 20 a la 25, entro con el porcentaje de trietilenglicol pobre y la tasa de trietilenglicol para hacer la lectura del contenido de aguas removidas o el rendimiento de agua. El rendimiento de agua tiene que ser de 0,93, entonces voy a ir viendo gráfica por gráfica qué valor se acerca, qué lectura se acerca a este valor calculado. Entonces, si el número de platos teóricos es 1, tengo una lectura de 0,8, si es 1,509, si es 2 platos 0,93, 3, si es 2,5, 0,94 y ya no hay lectura a 3 y a 4 platos teóricos. Entonces, como mi rendimiento de agua es de 0,93, el valor más cercano, sin duda, era el de 2 platos teóricos, de la misma manera que hicimos en clase. Entonces, el número de platos teóricos es 2 y el número de platos reales va a ser S2 entre 0,25, es decir, 8 platos.
Ahora lo que yo quiero es la altura. En la altura va a ser multiplicar la cantidad de platos reales por 2 pies. 2 por 8 es 16. Entonces la altura de mi TOSE era de 16 pies. Y con eso ya tendría los parámetros indispensables para el diseño de mi TOSE de absorción. Entonces, resumiendo, las respuestas eran las siguientes, ¿no? En la pregunta número 1, la presión de formación de hidratos era 269 psi. Este dato sí puede variar porque le hacemos una lectura de varias gráficas. En el 2, la temperatura de formación de hidratos era de 82. Este sí no debería variar casi nada porque no usamos gráficas, es pura ecuación. Y en el ejercicio 3, si bien van a variar algunos datos, por ejemplo, el contenido de agua, finalmente no puede variar mucho esto porque aquí hacemos mucho redondeo, hacemos uso de gráficas. De todas maneras, si varía un poco, lo importante es que esté todo el procedimiento tal cual se debía. ¿Okay? Entonces, realizando el diseño, hemos llegado a un diámetro de 4,5 pies y una altura de 16 pies. Y ese era su examen para que un tiempo de 2 horas. ¿Hay alguna consulta sobre la resolución del examen, chicos? ¿Alguna observación, tal vez? Ya. No, sí. Gracias, Ángel. Sí. ¿Sí? ¿Podríamos revisar la densidad en el problema? Claro, en el 3. Sí, en el 3. Ya, estábamos usando esta ecuación, ¿no? Para esto sí o sí tenías que tener la presión, la temperatura de operación que previamente se hallaba con el balance de calores en el hervidor, ya los 94 Fahrenheit. Se refería al del problema del etilenglicol, sí, del glicol, que era creo 12 gramos. ¿El ejercicio 2? No, el mismo ejercicio, el 3. Creo que como dato nos daba 12 gramos por centímetro cúbico el dato, y transformado a libra por galón, bueno, salía muy alto. Claro, ya, pero esa es la densidad del trietilenglicol, no es la densidad del gas. Eso lo usamos para la velocidad. Acá. Ahí no me sale ese dato. 9. A ver. Creo que la densidad debió ser 1.2 o 1.1 más o menos para que saliera ese dato. A ver, lo revisaremos. La densidad era de 12, 1,12. Creo que aquí está viendo la variación. Ya, sí. ¿Cuánto te ha salido? A ver aquí, si era 12. Transformando sale como 100 libras por galón y no... Claro, era 1,12. Sí, tienes razón, con 12 salía 100. Ya, entonces es una buena observación, es un error. Entonces le voy a indicar al ingeniero si hubo esa variación. Evidentemente la velocidad se va a disparar. Pero no tanto, chicos. Miren, la velocidad sí se ha disparado, pero el diámetro sigue siendo... no, el diámetro ya sale 2,19 pies, 2,5 pies. Ya, entonces ahí sí va a haber esa variación. Entonces le voy a indicar eso al ingeniero. No va a variar el caudal, únicamente va a variar la velocidad, saliendo 10.000.
usando esa velocidad, el diámetro ya sale 2,19, es decir, 2,5 pies, ¿ya? Esta sería la única variación, el diámetro, porque luego no volvemos a usar el diámetro ni ese dato posteriormente, ¿no? Entonces, para la altura no habría ningún cambio. Para el diámetro, tienes razón, cambia tanto la velocidad como el diámetro. Entonces, se va a hacer esa observación. Si les salió este resultado de 10.000, no se preocupen, se les va a considerar, no hay ningún problema. Más bien, muchas gracias por la observación. Aquí era 1,12. Ya. Pero también, gracias por la observación. Ya. ¿Hay alguna otra observación, muchachos? Ya, entonces, si no hay más observaciones, esa vendría a ser el único error que sucedió respecto al solucionario. Entonces, la respuesta del diámetro vendría a ser 2,5 pies legalmente, y nada más. Chicos, si no hay más observaciones, en la práctica de auxiliatura se enviaba hasta el día de hoy. Ya no hay más plazos porque le hemos alargado como una semana. Entonces, si no lo lograron enviar, ya no es necesario que lo envíen, no se va a revisar envíos tardíos. ¿Okay? ¿Qué más? Eso muchachos, si no tienen ninguna consulta por el día de hoy, estaríamos concluyendo esta clase, y la siguiente clase vamos a entrar bien a lo que es fraccionamiento. Les voy a enviar ya la guía de ejercicios que vamos a hacer, nuestro formulario que vamos a usar para este segundo parcial, y decirles, ¿no?, que se preparen. El examen se hace en coordinación mía con el docente. Eso el docente ya les había comentado. Él me pide a mí una propuesta. Entonces yo le envío mi propuesta y él decide si entra o no. Si entra un ejercicio o dos o todo. Entonces eso depende de qué tanto al ingeniero le agrade mi propuesta. Puede entrar como puede que no. Entonces considero que en esta ocasión que el ingeniero le gustó mi propuesta y todo lo que entró lo habíamos llevado, ¿no? Entonces las indicaciones se les había dado, yo les había dicho, chicos, anótense esto, si no hay Z van a hacer esto, si es porcentaje másico van a hacer esto, se están anotando, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que asistan a las clases de auxiliatura. Ahora, yo sé que no todos pueden asistir, por eso justamente hay un grupo de grabación para que pueda grabar las clases y se les facilite. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, no descuiden las clases del docente, porque cualquier dato el ingeniero va a decir, yo tengo una propuesta mejor, entonces el ingeniero va a meter ejercicios del tipo que él hace, ¿no? Entonces, no tanto los que yo hago, que en teoría no deberían variar, además en fraccionamiento no va a variar más, ¿ok? Entonces, eso les pediría también unos repasos, porque en previo examen me estaban preguntando así cómo se normaliza. Y ni siquiera se habían dado cuenta que era un porcentaje másico, ¿no? Solo se dieron cuenta de que no sumaba 100 y había que normalizar. Esos conceptitos ya lo deberían ustedes dominar, ya están a punto de acabar la carrera y no pueden estar arrastrando eso, igual el análisis de unidades, esas cositas y algunas preguntas que me estaban haciendo, repásenlo, chicos, repásenlo, porque todavía vamos a seguir viendo varios de sus datitos. Por ejemplo, del tema de la densidad, me decían, si tengo el peso molecular, o hay la gravedad específica, y con eso directamente la densidad, porque no había Z, ¿no? No había Z, y dijeron, puedo usar la gravedad específica, y hay falta de conceptos, falta de teoría, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque recuerden que la gravedad específica se define como la relación de densidades a las mismas condiciones. Entonces, si yo he hallado el peso molecular previamente a unas condiciones y lo quiero directamente relacionar con el peso específico del aire a otras condiciones, estamos mal, ¿verdad? Porque la densidad del aire que se tiene de dato está a condiciones estándar. O bien tendrías que hallar la densidad del aire a las condiciones a las que estamos deshidratando, ¿no? Entonces, no estaba bien eso. O el medio examen, si faltan datos, o se ha equivocado aquí y era de, no faltan datos. Y ustedes han visto, no faltaba datos. El único error prácticamente que hubo era la D y esta densidad. Ni siquiera esto debería considerarse error, ¿no? Simplemente el resultado va a ser de 2,5 el diámetro.
¿ya? Entonces, esas cositas, por favor, es necesario que se pasen bien para el segundo parcial y el tercero. Este es el nivel de la asignatura, este es el nivel de los exámenes, esperemos que se suban las notas. Yo creo que esta vez va a tardar porque son varios, ¿no? Y el ingeniero se sorprendió, me dijo, Stephanie, son demasiados, estarán inscritos, y le pasé en medio examen la lista de los inscritos de gas, y me dijo, ya, pues si están, ¿qué se va a hacer? Y como también ahora ahí tenemos compañeros de petroquímica, entonces son varios, ya, entonces... eso, chicos, les pido que si tal vez no les ha ido muy bien este parcial, le tomen más seriedad a la materia, como corresponde, es una materia troncal, y siempre es un punto de inflexión en los últimos semestres, ¿no? Entonces, nada, muchachos, esto se los digo, tal vez no tanto a los que están acá, porque yo sé que les ha ido bien, o relativamente, les ha ido mejor a los que justamente vienen a clases, participan. Miren, ahorita están 30, 29, digamos. No, sí, son más de 30, pero no siempre entraban 30 a mis clases, entraban 20 y son 46. O sea, ni la mitad entraba a clases de auxiliatura, ¿no? Entonces, si tienen algún compañero que no está pudiendo entrar o dice, auxiliatura, por favor, si bien la auxiliatura solo vale 10 puntitos de nota final, denle su merecido espacio como corresponde, de que también soy parte de la propuesta del examen. Ok, con esa breve recomendación nos prepararemos ya para el segundo parcial. Vamos a empezar con toda la siguiente semana lo que es fraccionamiento. Eso sería todo, chicos. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos en la compra de sábado. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, sí. Adiós. Hasta luego, Oxy.